Hichaja akan Karakiwa, Gilata Omar, Aguilar, Jupaja, Kaisa provincia, Pacajes, municipio de Caquiaviri, Cantón Achiri, Toquetua, Port Aneraki. Hermano Omar, Kamisaki, Aron Tasiñan, Walikvini, Port Antajayaki, pan hermano. Hayayaki, pan Cuyaca Carla, Maya Cutimpiu, Port Aniracta, ¿no? Acá programa Dialogando con los Aymaras, ¿no? Es un programa abierto, ¿no? Que nos da la oportunidad quizás de venir. Ahora estamos venido con temas bastante particulares, es decir, el análisis coyuntural, ¿no, hermana Carla? Muchas gracias. Ukamaok sa token nakatamuit anyan, masur walurus niya wa malugruti karst away tata simantukuista nampe, tatex mandatario moral supasa na candidatur jamás purt apini unaya hakunas obliga pretu organizaciones sociales y chaksaran apini usasin que te kipan ka sapachawinasa constitucionalmente haisata pachate hanicha porque constitución política del estado taika kamachisanja haniu pakut kun pisqakut diskutindaña paki arsuina gasot karake amuit anyan sa toqueta con jamasa wakisit hanichak sa toqueta. A ver, la constitución vigente, ¿no? Del 2009, hermana Carla, en su artículo 203 señala muy claramente que las sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional son vinculantes, además son de cumplimiento obligatorio, ¿no? En ese contexto, el año 2018, mediante una sentencia constitucional de que la reelección es un derecho humano, con esa, podríamos decir, entre comillas, con esa excusa, el expresidente Evo Morales se habilita como candidato en 2019, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? ¿No? En domingo Evo dice, me han obligado, voy a ser candidato, ¿no? Pero sin embargo hay restricciones legales. La 1092, ¿qué dice? La ley de organizaciones políticas. No, para que uno o alguien de un determinado partido político sea candidato, tiene que primero ganar las primarias. Ahora, primera restricción de Evo Morales es ganar las primarias. No, ganar las primarias, gana las primarias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este caso si Luis Arce, como es también del partido político del MAS, se presenta a las primarias y gana Luis Arce y no así Evo Morales? Es un freno, podríamos decir, para Evo Morales, quien ya no podría ser candidato el año 2025. Otro. Recientemente hay una sentencia, una sentencia del tribunal en materia internacional, es decir, de la Corte Interamericana de Derechos, que dijo que la reelección no es derecho humano, va en contra de la democracia. No, en ese caso, el tribunal, ¿no? En nuestro bloque de la constitucionalidad, en el artículo 410, dice que el Estado como tal respeta los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es precisamente el punto donde que Evo ha aprovechado para ser candidato nuevamente, para ser reelecto nuevamente. Pero ahora el tribunal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que no es un derecho humano, más al contrario, es una ofensa a la democracia, va en contra de la democracia. Ahora, ¿qué puede pasar? El Tribunal Constitucional, ¿no? Revisa esa sentencia internacional y puede dejar sin efecto la sentencia anterior, ¿no? Donde que la reelección es un derecho humano, y puede decir que la reelección no es un derecho humano, sino va en contra de la democracia, ¿no? Entonces, en ese caso, Evo no va de candidato, ¿no? Hay dos frenos, ahorita hay dos. Primero, lo que es la ley de organizaciones políticas, en materia legal estamos hablando. El segundo es la sentencia constitucional, ¿no? Eso, hermana Carla. Ukamaja en derecho, taqeni derecho ni tana candidato sarañataki, ukamaja constitucionalmente tataevo sarantañapay. Primarias ukanakana. Sí, primero a las primarias. Entonces, segundo, hay esa restricción constitucional que ahora le está amparando, o sea, le está protegiendo a Evo Morales, ¿no? Pero ahora puede haber otra sentencia. El tribunal ha dicho, vamos a revisar, dijo el presidente del tribunal, vamos a revisar esa sentencia internacional y en torno a eso nos vamos a pronunciar. Dice, ¿qué quiere decir? Vamos a ver, vamos a revisar, quizás revisando, entonces pueden dar otra sentencia. ¿Qué puede pasar? La otra sentencia ya deja sin efecto la otra sentencia, entonces Evo no puede ser candidato. En caso de que esa sentencia ocurriera, ¿no?, a favor
digamos, de que la reelección no es derecho humano, más al contrario, va en contra de la democracia, Evo ni siquiera podría presentarse en las elecciones primarias. Ya ni siquiera. ¿Por qué? Porque la Constitución lo corta. Porque dentro de del bloque de la constitucionalidad, la Constitución es la norma madre, la norma suprema. Por sobre la Constitución no va ninguna norma. Hay como ujilana kuliakana kawakichawim chikan asis karaktana a ver aru marca chirena karchurara kiñani pachutikipaña Quiten a casa sañane a caja istasip karaki pa radio histanua 283-2570 teléfono llawir atakaraki ukamata arstasiñata aquí estanampe ayukamat hijaja kunaswa kisispan hermano Umar ukamaja sarant atakut hawaianiwa hijaj congreso kopot hacer aquí ni organizaciones sociales upanaka chikanchasip harakin con muy taraktuksatopeta. El Congreso del MAS, el Tribunal Electoral ¿no? El Tribunal Electoral dijo que es un Congreso legal, ¿no? Entonces, aquí lo que quieren hacer los denominados renovadores, ¿no? Su Congreso no tiene validez constitucional. Por lo tanto, ellos que han dicho ya, ¿no? Obviamente tienen asesores jurídicos, ¿no? Y obviamente sus abogados les habrá dicho, no se puede, no es constitucional. Ahora, ¿qué están denominando? El Cabildo de la Unidad. Otro nombre, ¿no? Ya no puede ser Congreso, porque el único Congreso que el Tribunal Electoral Plurinacional ha autorizado es el de la Oqueña, es el legítimo y legal, así en términos hablaremos. Entonces, como la política no pocos entienden, no, la política no es pues dogmática. La política es dinámica, la política es el arte de lo posible. En política todo se vale. Ahorita hemos analizado en torno a temas legales, a temas jurídicos que se tienen que respetar. Pero si analizamos en torno a la política, Evo puede ser candidato. O sea, es políticamente, ¿no? Es diferente el ámbito ya, digamos, legal. Mediante la legalidad, Evo está teniendo falencias. Ahora, si hablamos políticamente, todo puede pasar. Como les dije, ¿no? En primarias puede ganar Luis Arce, ¿no? Entonces, como también puede ser a la inversa, Evo puede ganar. Evo puede ganar y puede postularse a lo que es el 2025 y probablemente Evo puede ser el presidente. Pero hay que manejar también las encuestas que ahora están haciendo algunos medios, ¿no? Donde que Luis Arce está encabezando todas las encuestas, ¿no? Obviamente no pasa del 20%, pero está en la cabeza el presidente Luis Arce, pero como también las organizaciones sociales están fragmentadas. Las organizaciones sociales han sido desestimadas. Las organizaciones sociales han sido, podríamos decir, hasta secuestradas por parte de los partidos políticos, ¿no? Es decir, de los intereses que tienen tanto el gobierno como tal, ahora como el otro, ¿no? La oposición que se ha vuelto Evo Morales. Ahora, en otro caso, ¿no? La oposición como tal, la derecha boliviana, lamentablemente hasta ahora no resucita, ¿no, hermana Carla? No resucita. Tiene, digamos, ahí en Chonchocoro a lo que es al Camacho, tiene a un Mesa ya casi cansado. Por ahí hay un Félix Pazzi, ¿no? Es un ex militante del MAS, ha sido ministro de Educación, además ha sido gobernador, pero ya no por el MAS, ¿no? Por otra organización política, es el Movimiento Tercer Sistema, que no tiene cabida política como tal en los rincones de Bolivia. Claro, algunos cuantos conocerán, pero como tal, como un partido político alternativo, todavía no es. Sí, evidentemente no, en la presidencia del expresidente Evo Morales, como decía y recalco nuevamente, ha habido una caricidad de liderazgo, ¿no? Ha habido una caricidad porque también la política es celoso, la política hay celos. Celos políticos, ¿no? Ya me quiere desplazar, entonces para que no desplacen hay que serruchar. Por eso les dije, la política es dinámica, no es dogmática, no se basa, digamos, en esto tiene que ser así y va a ser así. No hay eso en política. En política todo puede pasar, ¿no? Exacto. Eva Copa era senadora, qué sé yo, ¿no? Iba al Senado, pero en el ámbito político no se mostraba, pues. Sinceramente no se mostraba. Asume la Cámara Alta, es decir, la presidencia de la Cámara Alta de la Cámara de Senadores como
como no había vicepresidente, había solamente una transitoria, entonces ella se convierte en la segunda mujer más importante dentro del Estado, ¿no? Entonces, a ver, entendamos un poquito. Evo se va, digamos, se asila a México, ¿no? Luego a Argentina. Miren, estamos hablando de surgimiento de 3 líderes después de que Evo se vaya, no antes de que Evo se vaya. No estamos hablando de Eva Copa, estamos hablando de Andrónico Rodríguez y estamos hablando de Orlando Gutiérrez, que en vida fue un contestatario, ¿no? Podríamos decir hasta un estadista. Él tenía en mente el Estado, ¿no? Lo mismo que ahora dicen Evo es un estadista. No, claro, puede ser, pero al que el joven más revolucionario existió, ¿no?, dentro del año 2000, en la crisis del 2019, sin duda está pues el nombre de Orlando Gutiérrez, ¿no? En ese contexto, como era un peligro, podríamos decir, para la élite del movimiento al socialismo, ellos deciden quitarle la vida. Hay que ser sinceros, ellos han quitado la vida. No podemos ocultar el sol por un dedo, con un dedo, perdón. El liderazgo de Orlando Gutiérrez era, en cualquier sentido, era un liderazgo muy trascendental. Era un liderazgo que tenía nomás el apoyo popular, ¿no? En ese contexto, ¿qué decía él también, no? A veces él también decía, digamos, por decir, ¿no? Porque él decía que no podía hablar con los aras dentro del movimiento al socialismo. Es por eso que él era un poquito radical. Obviamente, no, si hablamos de Evo Morales, no, de su liderazgo, en Bolivia ahorita, siendo muy claros y sinceros, el liderazgo que Evo ha obtenido dentro de los años de gobierno y más antes, desde el seno mismo de las organizaciones, es indiscutible. No se puede comparar con nadie. No, el hermano decía, a ver, compáreme. Claro, tiene razón, no se puede comparar con nadie. El liderazgo de Evo es único. ¿Quién se asemeja casi en esos años? Felipe Quispe. Pero Felipe Quispe, lamentablemente, no sé la veracidad de los hechos, pero Felipe Quispe, con su personalidad jurídica, ¿no?, el movimiento indígena Pachacuti, ha fracasado, ¿no? ¿Qué decía? No, ¿qué decían? La embajada norteamericana a Felipe Quispe la ha ofrecido y él se ha entregado para que sus hijos vayan a estudiar al extranjero. No sé, un montón de cosas para que el liderazgo de Felipe Quispe fracase. Hermano Omar, gracias, hermanos de la radio, hermana Carla, ¿no? Vamos a estar prestos para poder venir cualquier otro día, digamos, en una programa específica, ¿no?, para poder dialogar estos temas.